Buenas tardes, bienvenidos al programa de Entre Nosotros, ahora con nuevo horario de los martes a las 6 de la tarde. Hoy nos acompañan. ¿Qué tarea más complicada la vio? Imagínense que hoy voy a entrevistar nada más y nada menos que a dos periodistas. ¿Cómo creen ustedes que puede ser la tarea de entrevistar a dos periodistas en un mismo programa? Hoy vamos a entrevistar a don Rogelio Alberto Barrantes Barrantes. Él es el hijo de don Rafael Barrantes Rodríguez y doña María Eloisa Barrantes Zamora. Nació el 25 de junio de 1955 en Sarchí de Alajuela. Y a doña Ángela Olivarri Pernus, que es hija de don Félix Olivarri Eusa y de doña Mercedes Pernus Domínguez, y nació el 20 de noviembre de 1948. Recién cumplió años, doña Ángela, Muchas felicidades. gracias, muchas Que gracias. Diosito le regale, por eso le puse en el audio, que le regale unos 80 años más para que viva más que el padre Sancho, que vivió más de 100. Excelente. Claro, eso. Gracias, gracias. Ojalá que sea así. Gracias, doña Ángela, por acompañarnos hoy, por habernos coordinado esta entrevista con don Rogelio. En realidad es importante que nos acompañe esta noche. Con muchísimo gusto. No, encantada. Me parece que eh, Rogelio ha hecho un trabajo excelente que hay que darlo a conocer, sobre todo porque su trabajo es de beneficio para toda la población, ¿no? Que hay cosas que uno hace para uno mismo, pero hay otras que uno hace para los demás, como son unos documentales maravillosos de los que vamos a hablar. Tengo una amistad con él desde hace muchísimos años porque él es boyero, además de periodista, y entonces en el mundo del boyero pues nos vemos en montones de actividades y tenemos una amistad personal muy bonita. Entonces, encantada y además está viviendo ahora en San Carlos. Como ahora va a ser de nosotros, vos sabes que el que llega a San Carlos se vuelve sancarleño, no hay Sí, así escapatoria, ¿verdad? ocurre. Pues entonces vamos a ver un sancarleño más, ¿verdad? Don Rogelio, bienvenido entonces. Y bueno, ahora San Carleño por adopción, ¿será? Pues lo cual sería un honor para mí que me adopten en la Carlos. Sí, Eh, interesante. Aquí hay mucha gente que se ha adoptado y han sido gente que ha venido hasta aportar y gente que se gana el cariño de los sancarleños. Eso es importante. pues muchas gracias. No, pues básicamente darle las gracias por haberme invitado. La idea pues es con esta audiencia que tiene usted, que ya en sus casas nos están recibiendo y están escuchando lo que de ahí a bien considere usted que tenga que comentarle de mis actividades, de mi vida o lo que usted quiera. Con mucho gusto, aquí estoy. Y pues esperemos que también en las casas queden satisfechos de lo que van a escuchar hoy acá. Don Rogelio, coméntenos un poco porque, bueno, en el promo que Diana nos preparó, bueno, lo anunciamos como periodista y también boyero. En ese Sarchí, de donde usted nació, fue que en algún momento en su familia existieron bueyes ahí, de ustedes, que tiene usted esa pasión por los bueyes. Bueno, yo primero quiero hacer, y yo le digo a doña Ángela y a todos los que me dicen que yo soy boyero, Ujú. en realidad yo no me considero un boyero, porque el ser boyero es un sistema de vida. Es, no, no es nada más un oficio, es que va mucho más allá. Y Ajá. eso implica una serie de conocimientos, de vivencias que pues yo no he podido, no he tenido la dicha de desarrollar todo ese mundo que a los que está expuesto un boyero en su vida diaria. Que sí conozco de bueyes, que sí tengo esa pasión, que sí me gusta, que sí trato de aportar en lo posible. Esta pasión me ha permitido ser fundador de organizaciones dedicadas al boyeo, como la Asociación Boyera de Miramar, la Asociación Boyera de Montana, la Asociación Costarricense, eh, la Asociación Boyera Costarricense también es parte de las organizaciones que he fundado o que he participado en la fundación, y algunas otras que he colaborado en Atenas, en Arancibia, en algunos otros lugares del país que he colaborado en la formación de organizaciones. Entonces, pues esto me da eh, el que algunas personas me hagan el honor de decir que yo soy boyero, pero como digo, hay boyeros de boyeros, entonces pues Ujú. uno tiene que tener
Y el hecho de ser periodista, pues sí, soy periodista, tuve la suerte de poder graduarme como periodista ya hace algunos años, fortalecido después con una licenciatura en producción audiovisual. Entonces, pues eso me ha llevado a poder producir cosas, aunque la producción audiovisual, pues en realidad incursioné desde 1990 ahí con algunos trabajos dentro y fuera del país. Entonces, eso me ha dado pues, algunas ventajas y lo que no se le ocurre, ir haciendo. ¿Qué tan difícil ha sido para usted, don Rogelio, el dedicarse a la cultura? O sea, ¿cómo le explico? Como el vender ese producto, como el que la persona eh, tenga esa atracción hacia el producto cultural en sí. Vea, le voy a poner un ejemplo. Cuando yo ingresé al Club Rotario, a los Clubes Rotarios de Costa Rica, fui miembro de un Club Rotario. Y entonces cuando yo llegué ahí, bueno, me decían, y comienzo a ver la filosofía, las reglas, lo que rigen la filosofía del Club Rotario, y donde básicamente se dice que es dar de sí sin pensar en sí. O sea, uno da sin pensar en mí, sino en los demás. Y me di cuenta como que eso era intrínseco a mi vida. O sea, en realidad no era nada nuevo para mí. La forma de comportarme en el Club Rotario o la forma en que el Club Rotario generaba su acción en relación a lo que yo daba. Entonces, cuando vengo y comienzo a incorporarme a esta actividad de realizar actividades, de participar en la cultura, pues en realidad no significa algo diferente para mí de mi forma de ser, porque el asunto es que en cultura usted tiene que dar y no esperar nada a cambio. Cuando usted llega a trabajar por la cultura, a trabajar entendiéndose cultura como todo ese conglomerado, no solamente, porque mucha gente dice, es que ese es muy culto, ¿por qué? Porque lee, porque tiene conocimiento, no, sino la cultura como un todo de la vivencia de un país, con sus costumbres, sus tradiciones, sus deficiencias, toda esa parte. Eso no es rentable. Entonces, desde parte de uno, como pensar de que va a generar ingresos económicos para subsistir, de que va a generar, no, eso no. Entonces, esa es uno de los problemas, pero que uno lo solventa con esa forma de ser, que uno lo que está esperando es servir, no servirse de eso. Entonces, en realidad no me ha sido difícil. Desde ese punto de vista no me ha sido difícil. He tenido la suerte de encontrar gente que me ha apoyado mucho. Doña Ángela ha apoyado mucho mis proyectos. Entonces, y algunas otras personas. Entonces, esto lo lleva a uno a que pues se den a conocer algunas de las cosas que uno hace, de poder plantear, de que la gente vea que, qué sé yo, si es un documental, si es una actividad cultural propiamente, un festival cultural que me ha tocado que en alguna oportunidad de organizar, como he organizado minis teletones y cosas de ese tipo. Entonces, uno en realidad no es que me sienta incómodo haciendo el trabajo, sino pues como le digo, es algo que está intrínseco en uno lo puede hacer sin esperar realmente. Ahora, venderlo desde la perspectiva económica, no, venderlo desde la perspectiva de que la gente lo consuma, de que la gente le Sí, a guste, eso me refería. ok, de que la gente le guste, entonces es difícil porque se trabaja sin recursos, es con lo que uno tiene, nada más lo que uno puede aportar y con lo que alguna gente alrededor le ayuda. Entonces, eso es difícil, pero básicamente es sacar un buen producto. Entonces, cuando usted logra presentarle al público un buen producto, pues es muy bien asimilado. Le pongo un ejemplo, este documental, que tal vez vamos a hablar un poquito más adelante, pero este último que se hizo, eh, por decirle algo, en 4 días de estar en YouTube, ese documental tuvo 530 visitas, 530 reproducciones.
que es muy bueno para un desconocido. O sea, el producto se vendió y se sigue viendo. Se sigue viendo y digamos actividades como estas. Esta semana pasada Canal 13 acaba de tener dos actividades, o sea, un documental lo pasaron mañana y en la tarde. Y así, diferentes canales que todavía Zarcero lo ha hecho bastante, Guanacaste, en diferentes lugares el documental se ha ido dando a conocer y en las redes sociales que manejamos, pues en realidad tenemos muy buena aceptación. Entonces, me parece que el producto sí se ha vendido. Se ha vendido bien desde esa perspectiva, que a la gente le ha gustado. Doña Ángela, ha sido su experiencia también de como promotora cultural, más que todo, porque en el caso suyo no solo de Güeyes, estaba también recordemos muy bien lo de las tradiciones sancarleñas, que usted ha trabajado incansable para la celebración de esa fecha, y lo de la Ruta de los Héroes, que también, o sea, usted le ha dado a este cantón eh, muchísimo tiempo y muchísimo trabajo en el tema cultural, pero existe igual esa satisfacción como la siente don Rogelio de todo eso que ha puesto ahí. Bueno, yo en el mundo del periodismo escogí precisamente esa parte, que es el rescate de tradiciones, costumbres, valores de toda la vida, ¿verdad? Con facetas del Terruño Canal 13 por 27 años y aquí desde hace 20 años haciendo Volvamos a lo Nuestro y trabajando en todo ese tipo de actividades que vos decís. Y yo creo que sí, o sea, en ese sentido de que se vende, a la gente le encanta, a la gente se integra. Me acuerdo de tu mamá, ¿verdad? Ujú, Cuando estuvimos con lo de la semana aquella del Día de las Tradiciones ujú, Zancaleñas, ujú. con, siempre integrada, o sea, toda la gente, todas las generaciones, la generación de tu mamá, la generación tuya, en todo lo que es aquí. Entonces yo pienso que sí, que sí, en el sentido de como vos lo mencionas, que se vende. Claro, a la gente le gusta, a la gente se integra y la gente participa. Es que lo interesante, doña Ángela, bueno, en su caso, que es el que más conozco, es cierto, está Facetas del Terruño, está este otro, vamos a lo nuestro, pero su trabajo no ha sido únicamente eh, que la vean por televisión. O sea, se ha involucrado a involucrar a la comunidad en actividades culturales, que es un tema importante. Sí, es que precisamente yo creo que eso es de lo importante, o sea, que no solo mostres, sino que actúes, participes, o sea, porque puedo mostrar algo, pero si realmente la gente no se integra a eso, y además mi función es esa, o sea, esa es la misión, cada cual tenemos una misión, y esa es una de las misiones de uno, ¿verdad? Que la gente se integre y que las cosas realmente no queden en la parte de la teoría, sino en la parte de la práctica, y eso me parece, me encanta, o sea, eso es una manera realmente de que uno se sienta satisfecho. Lo interesante de esto, don Rogelio, cuando hablé con doña Ángela por teléfono para contar hoy con usted en este espacio, y me contaba el porqué el nombre de oro, café y boyeros en el progreso de Costa Rica, uno dice, bueno, por ejemplo, en mi caso, desconocía lo del tema del café y el oro, y yo tengo 46 años, tampoco estoy nuevo, ¿ah? Y entonces me imagino que hay muchísima gente muy joven que desconoce el tema del oro, café y boyeros. O sea, es una historia muy interesante de ese progreso costarricense pegado al café y al oro como productos, que, que eso lo desconocía uno y me imagino que muchísima gente lo desconoce. Yo también lo desconocía. Es así. Sí, veamos a ver, nosotros tenemos, el país como tal tiene una, una cultura histórica con un legado histórico que se fundamenta en el desarrollo económico sustentado básicamente en el café. Porque todos nos han dicho, es que el café, que el ganador y el café. Pero resulta que cuando eh, comienzo a irme un poquito más, porque la verdad la razón de este documental es porque se venía el bicentenario. Entonces yo dije, bueno, el bicentenario de Costa Rica, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado en esos 200 años? No en la parte política, porque la parte política se conoce mucho cuáles han sido los procesos políticos
que se han generado, las transformaciones de tipo político que se han dado al país son interesantes y todo el mundo las conoce, pero había algo más, bueno, ¿cómo ha sido el desarrollo? ¿De dónde salió? Entonces, resulta que yo tenía claro que a partir de 1840, básicamente, aunque hubo antes, pero no tanto como a partir de 1840, con la construcción de la carretera a Punta Arenas, carretera entiéndase como camino para carretas, no carretera como las conocemos hoy, sino carretera como camino para carretas, que se dio en 1840 cuando se hace la carretera a Punta Arenas. Pues de ahí es donde tenemos, ay, es que ahí fue el despegue económico, sí, pero, ¿y qué pasó antes? Por lo menos antes de ese 1840, estamos hablando de 20 años para atrás, de 1821, ¿cómo hacíamos si veníamos de la colonia? Entonces ahí es donde comienzo a tratar de sustentar qué es lo que ha pasado y resulta que puedo encontrar que en 1815 se descubre el oro en Costa Rica, se viene el cambio de estructura política del país al convertirse en una nación independiente y no hay un ingreso que pueda sustentar la economía nacional. ¿Por qué? Porque lo que teníamos era una producción de subsistencia, una agricultura de subsistencia, y con eso no iba a ningún lado. Entonces, ¿qué había a mano? No había café. Al haberse descubierto en 1815, pero no se había comenzado a explotar, entonces vienen algunos políticos de la época, empresarios de la época, e incursionan en la búsqueda de ese oro y en el desarrollo del oro. Entonces, en ese proceso, comienzan a explotar el oro en muy grande cantidad, que en el documental, los que puedan verlo, que así se llama y está en YouTube, ahí se van a dar cuenta de la cantidad de oro que se sacó en esa época. Y de otro que no se sabe que se sacó porque resulta que aparece en, en, otros, en otros documentos fuera de Costa Rica, donde se determinaba el ingreso de los barcos con manifiestos de oro de Costa Rica, pero que no aparecen registrados en Costa Rica como salidas. Pero sí aparecen como entrada a otros países. Porque en los puertos sí les exigían decir, bueno, ¿de dónde viene y qué viene? Pero de Costa Rica no se sabía cómo llegaba ahí. Bueno, entonces fue mucho oro. Tan es así que en 1824, 25, se acuña las monedas de oro en Costa Rica y eso fue un montón. Fueron 200,000 pesos en monedas de oro. ¿Y de dónde salió ese oro? Pues de la montaña de Costa Rica. O sea, había mucho oro. Y esta gente que comenzó a trabajar en ese proceso, ya en 1838, ya usted las ve produciendo café. El capital que generó el oro es la base del capital o la semilla, el capital semilla, para comenzar a producir café en grandes extensiones. Tan es así que cuando esa primera etapa de explotación de oro elimina en 1838, ya comienza con Carrillo la producción en gran escala del café de Costa Rica. Pero el capital viene de ahí y está documentado. ¿En qué lugar empieza esa producción de oro? Tanto de oro como de café. La producción de oro fue en el aguacate, en las minas del aguacate, en San Mateo, en el Desmonte propiamente, lo que se llama el Desmonte, que todavía ahí está, es un lugar histórico y ahí hay algunos desarrollos todavía turísticos en este momento. Hay una mina que se llama Sacra Familia, que fue la primera mina que hubo ahí y ahora la están desarrollando ahí con una posición interesante porque llevan a la gente para que vean cómo era el oro, cómo sacaban oro y todo lo demás. Pero bueno, ahí es donde se da. Y ese capital pues viene a desarrollarse en la meseta central del café. Y aquí lo interesante, por eso oro, café y boyeros, porque el oro y el café se convierten en la base económica, pero para esas dos actividades era indispensable un brazo ejecutor.
¿Cómo se realizaban esas actividades? Con bueyes, los boyeros. ¿Por qué? Porque habían que mover los molinos rústicos, era a fuerza de bueyes. Trasladar el material desde los túneles hasta los lugares donde se iba a procesar el oro era con bueyes. Traer los equipos que se necesitaban para eso era con bueyes. Entonces, ese fue el brazo ejecutor, no solamente para el café, sino para el oro. O a la inversa, no solamente para el oro, sino posterior para el café. Porque recuerde las caravanas de carretas que viajaban hacia Punta Arenas llevando el café de Costa Rica. Qué Entonces, interesante. Aquí voy a leer a Esteban Garita. Esteban, un saludo especial para usted, Esteban. Bueno, es un conocido que vive en Los Ángeles de la Fortuna. Y dice Andrés, en la esquina de los teléfonos, en la esquina de los teléfonos celulares aparece su número, correcto. Exactamente, ahí aparece el número por aquello que algunas personas que no quieren interactuar en el programa en vivo acá lo puedan hacer también vía WhatsApp como lo está haciendo Esteban, que dice, me llamó la atención lo del tema del oro y el café. Se dice, en esos entonces, yo recuerdo a mis abuelos contar de que había mucha pobreza, casi toda la población era sumamente pobre. Los que tenían oro, los que tenían café y los que tenían bueyes eran familias de gran caudal económico o también habían personas de escasos recursos que contaban, valga la redundancia, con esos mismos recursos. Buena pregunta. Vean, en el caso del oro, pues básicamente sí fueron gente de mayores recursos en aquel momento los que comenzaron a incursionar en ese negocio. En el caso del café, en realidad, si vamos, y eso es más conocido, digámoslo así, cuando el gobierno abre el espacio y da caballerías, que se llamaba aquel tiempo, a ciertas medidas de terreno para que la gente pudiera incursionar en la producción del café, eran pequeños productores. Comenzaron y comenzó a extenderse la frontera agrícola del país hacia occidente. Entonces tenemos que todo lo que es Alajuelas, Grecia, Atenas, toda esta zona comienza a desarrollarse con el café, con pequeños productores, que posteriormente se da una absorción de esos pequeños productores y ya las fincas ya no se convierten, ya no son fincas tan pequeñas, sino que se van uniendo varias parcelas, varias fincas y se hacen unas grandes plantaciones de café, como de Tournon, un ejemplo, que era fue una hacienda muy grande. Allá en Juan Viñas había otra también muy grande. Toda la parte de Escazú, Santana, en ese sector, básicamente Escazú, ahí eran grandes plantaciones de café, que hubo gente que fue comprando eso, pero que se fueron extendiendo, y sí habían políticos también ahí que fueron comprando esas áreas. Pero en general, y por eso el café ha subsistido hasta nuestros días, que existen muchos pequeños productores y ahora muchos pequeños beneficiadores. Ahí en el documental eso está bastante claro para que los que puedan ver allá en la casa. Son 25 minutos que pueden sentarse en familia, tranquilos y hasta con palomitas y ponerse a ver. O con café. O con café, sí, como quieran. Entonces, tenemos que esa apertura de productores en todas estas regiones, sí comienza a hacerse y a generar dividendos para pequeños productores. No como le digo, no eran capitales enormes en principio, fueron pequeños productores que no sé, 2 hectáreas, 2 manzanas, o 3 manzanas, o 5 manzanas, en fin, ese tipo de productor, pero básicamente en el café. En el café sí se dio, y hoy en día usted va hoy, digamos, ¿qué encuentra? Usted no encuentra ya las grandes haciendas productoras de café. Digamos, un ejemplo, Hacienda Peters, en Sachí.
los Solich en San Ramón. Ya esos son nombres y son empresas que ya no existen. Ya dejaron de ser esos grandes emporios cafetaleros y van quedando pequeñas fincas de café, que es lo que produce. Entonces usted ve un ejemplo en Naranjo, Santa María de Dota, Tarrazú. Pero esos son eh, lugares que empezaron a producir después. No necesariamente, digamos, para allá sí, pero para acá no. Para lo que Ujú. es Occidente fue desde el principio de la explotación, o sea, Heredia, Alajuela, toda esta zona comenzó a producir café desde el principio. Escazú, Santana, esa parte ahí, y Lo que es la después zona de los Santos más bien es Nuevona, entonces, y eso. lo de los Santos es más nuevo así porque comienza ya a diversificarse las calidades del café y la zona de los Santos tiene calidades del café de mucho renombre a nivel internacional, precisamente por la ubicación. Pero aquí, en este momento, como le digo, usted encuentra beneficios, pequeños beneficios, y que están exportando. Ya no son los grandes beneficios. Pues yo recuerdo cuando yo estaba chiquillo, digamos, yo era trabajador y cogedor de café en la hacienda Peter, en Sachí, que yo soy nativo de Sachí. Ujú. Y entonces ahí íbamos a coger café y después a los patios, aquellos patios enormes, donde toda la producción llegaban 3, 4, 5, 10 camiones todas las noches, se chancaba y se lavaba ese café, que yo fui lavador de café durante por lo menos una cosecha completa donde los Peter, y después era tirarlo a los patios porque todavía apenas estaban incursionando en esa época, le estoy hablando en el año 69, 69, sí, 69 por ahí. Eh, en esa época que apenas comenzaban a conocerse las presecadoras de café, se llamaban, pero que todo el proceso se hacía escogiendo café, pero eran grandes plantaciones y gran producción de café en esos beneficios. Ya hoy no hay beneficios tan grandes, quedarán, son muy pocos. Ya no hay beneficios tan grandes como esos, pero sí hay muchos pequeños que están cumpliendo esa labor y generando una mejor calidad de café que se vende en los grandes mercados internacionales. El tema de los boyeros, bueno, ustedes, como dice, era por decirlo así, el transporte principal en Ok, ese momento. tal vez en los boyeros, y para terminar la pregunta Ujú. con este muchacho, lo de los boyeros, igual, si bien es cierto que había gente que tenía muchas yuntas de bueyes, hubo gente que llegó a tener 100, 200 yuntas de bueyes en la época, eh, eran muchos boyeros independientes, pequeños, los que hacían esas giras hasta de 8 días. Por eso es que eso es lo que Ujú, iba, acordándome de la pregunta de Esteban. ujú. Entonces, esos boyeros no necesariamente eran los cafetaleros. Ah, no, no. Los boyeros siempre han sido independientes. Eso Ah, es ok, una, ok, esa es la parte. claro que había fincas Ujú. que tenían, Tenían sus bueyes. pero resulta que la finca cafetalera, para mantener los bueyes, tenía que sacrificar áreas para poder mantener los bueyes. Entonces, mejor que lo hicieran otros, porque el negocio de ellos era el café. No era mantener bueyes, implicaba una área grande de trabajo, aunque sí hubo alguna gente, para evitar suspicacias, pero sí hubo algún productor un boyero en Costa Rica que en algún momento pretendió que se le diera una exclusividad del transporte o se le diera prioridad para el transporte del café y tener porque sí, era un hacendado que tenía, o sea, un hombre de mucho dinero que tenía muchos bueyes y en algún momento pretendió que se diera eso así. Pero bueno, es como para entrar, es un tema que podría llevarnos al ámbito político y yo sinceramente no quise meter nada del ámbito político acá, sino la parte del desarrollo económico en esa función y la parte del desarrollo cultural, que también es muy importante. ¿Por qué llevarnos al ámbito político? Vamos a ver, cuando las corrientes políticas liberales de este país eh, han venido incursionando en negocios importantes, tanto en el Estado como individualmente en lo privado, pues han participado o participan muchos políticos. Entonces, eso yo pienso que cuando uno quiere plantearle
a la ciudadanía un trabajo netamente cultural, netamente que sirva, que sirva como un referente histórico para un tema que no se ha tocado, pues el tocar lo demás es una contaminación de ese enfoque. No es que sea malo, pero no es el enfoque que yo he querido dar, porque el enfoque mío es un enfoque cultural. Por eso le dije desde el principio, el documental, todo lo que yo hago, estudio adrede la parte política. ¿Para qué? Para que toda la comunidad lo pueda ver, para que no hayan suspicacias, para que no haya nada, que la gente, usted hablaba de vender el producto, es una manera de vender el producto. No tengo otra manera de vender el producto, sino Ujú. que pensar algo que realmente sea de beneficio para todos y que no venga a ser un distorsionador de la historia que pueda afectar hasta el ámbito familiar. Por eso le digo, son productos para la familia. Dice Carlos Alberto y algo Castro. Saludos Andrés, al señor invitado y a nuestra querida Ángela Olivarre. Invitados de lujo, saludos y bendiciones. Y Luis Muchas Diego gracias. Corrales Arce dice, la figura legal del porteador inicia en la época de los boyeros. Un servicio de puerta a puerta, ver más. Un servicio de puerta a puerta desde hace muchos años, que desde hace muchos años tenemos en el servicio de transporte, no solo de mercaderías, también de personas. Incluso alquilaban yuntas y carretas para ir de paseo con la familia a distintos lugares. Mi abuelo Jesús Corrales González enviaba café desde Dulcenombre de Naranjo hasta Punta Arenas en carretas. Bonito tema está tratando el día de hoy. Saludos y bendiciones. Dice don Luis Diego Corrales. El saludo para Mariana Chan, que también nos está viendo. Y a Olga Benavides Hidalgo. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón en el sentido de que ha sido el transporte de los boyeros. Tan es así que precisamente a partir de la circulación de bueyes es que se instaura en Costa Rica la primera legislación de tránsito. Ajá. Sí, la primera legislación de tránsito precisamente fue para regular el transporte del café, regular el transporte o el desplazamiento de los bueyes por las vías nacionales, que no fue una ley, sino fue, en realidad fue un manifiesto que se da y que se dice tiene que ser así, es un reglamento que se dio en aquel momento para llevar a pero es, digamos, es el nacimiento de la primera ley de tránsito. Porque sí, el sistema de transporte del café, por eso, y él me está dando la razón de lo que yo le decía, eran pequeños, eran boyeros que se dedicaban a hacer esa función, en todo sentido, porque cuando hablamos del boyero, no solamente es que llevaba café, no solamente fue que primero, que inclusive, vea que aquí todavía estamos hablando de la primera etapa, estamos hablando de 1840 para atrás. Ya después de 1880, 1860 y de ahí en adelante, se da otra etapa de exploración de oro, de explotación de oro, donde también los boyeros tienen todavía más participación. Ya esa es la etapa más fuerte, digámoslo así, que se viene a dar entre, entre Montes de Oro y las juntas de Avangares. Ahí viene otro desarrollo de la parte de la producción del oro muy fuerte. Pero en esta primera etapa, los boyeros, tanto en una como en otra, son fundamentales para poder desarrollar. Estamos a nombre de Universidad Isaac Newton, a nombre de Dulú, de Sabor a Mar Cevichera y de Enchilate en Plaza Cocos en el Paseo de los Turistas en Punta Arenas, donde ahora Plaza Cocos y Enchilate les presentan música en vivo las noches de los jueves. El saludo especial para Carlos Alberto Hidalgo, para Mariana Chan, para Luis Diego Corrales, que ha participado haciendo sus intervenciones, y eh, para Esteban, que nos hacía esa pregunta también vía teléfono. Doña Ángela, el trabajo de promover cultura requiere mucha investigación porque, bueno, ya lo decía él, es un documental de 25 minutos, pero que en realidad hay que estudiar muchas cosas para poder crearlo y para poderlo desarrollar, la gente conozca. O sea, detrás de esa producción
hay todo un tema de investigación. Yo he aprendido muchísimo, Helio, en lo que son documentales, diferente a los reportajes o a los tipos de trabajos. Y una de las cosas, y vos lo acabas de señalar, es la importancia de la investigación. Eres un investigador y profundiza en cada una de las cosas. Lo dice Helio, o sea, lo que se va a sea fidedigno, que no se pueda decir que no es cierto. Entonces, cada uno de los datos tiene una investigación, la realidad. Ahora estaba pensando, le da vuelta a un montón de cosas. Ese documental de Rogelio tiene una cosa que a mí me pareció súper interesante y es hablando de eso de la investigación. En algún momento él abre el documental comentando cómo hace 200 años, siete Costa Rica, más o menos, fueron los que firmaron el acta de... Y eso fue un 29 de octubre. Bueno, ¿quiénes eran esas personas que estaban ahí? ¿Cómo podemos visualizarlas si no había cámaras fotográficas? Pero si vos ves quienes firmaron el acta de la independencia en Estados Unidos o en Guatemala, ahí ves las figuras de las personas, ¿verdad? Que fulano, que sultano, y los de nosotros quedan como anónimos. Bueno, él empezó haciendo un trabajo con documentos, con manuscritos, esto y lo otro, y de repente empiezan a surgir las cosas y llega hasta un momento en que consigue cuadro, hizo aquí eso, es un investigador, un pintor, donde están esas 17 personas y se ven sus rasgos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo sabían? Bueno, entonces es porque hay un estudio también de investigación y eso, fenotipos, etcétera, que va hacia atrás, que buscan a las personas, o sea, a los parientes de ahora, referencia a los del pasado, cómo eran. Entonces, ahí están los rostros de toda esa gente que de otra forma no lo hubiéramos visto, porque los que eran muy conocidos como San Eduardo, etcétera, etcétera, pues, ya. Pero todo ese montón de cosas, y vos ves ese cuadro maravilloso, porque además los va separando con sus nombres a uno, y entonces vas a conocer un montón de gente, y que hace 200 años firmaron el acta de la independencia, de otra forma no hubiera uno podido saberlo. Y entonces ahí es donde hablamos de investigación. Pero además, toda la investigación de Rogelio, que es muy profunda, ¿viste? Desde dónde viene, cómo pasa, cómo se va haciendo, eh, él todo lo hizo, yo no sé si casi se metió en los libros, ¿verdad? Mucho conocimiento con muchas personas que le ayudaron y todo eso. Y entonces, mezclando una cosa con la otra, yo pienso que la investigación es vital en todo. Un documental, por supuesto, ese es una investigación muy profunda, un guión maravilloso que es la columna vertebral del documental, es un guionista buenísimo, una música de Manuel Obregón a lo máximo, ¿verdad? O sea, eso es una belleza. Y la investigación tan importante en cosas como estas, no en las cosas, porque ve cuando nosotros hicimos Ruta de los Héroes, aquí nadie conocía Ruta de los Héroes por No. San Carlos, ni la menor idea, ¿verdad? Cuando nosotros haciendo el Día de las Tradiciones sancarleñas, un año tras otro, tenemos que hacer algo diferente, incluir algo. Yo me acuerdo que en algún momento en la universidad hablaban de Ruta de los Héroes por esto. Empezamos a investigar y nadie sabía, como dice Gerardo Arias. No, hay lugares por donde uno ha pasado un montón de veces y no se imagina que por ahí pasaron esos Jamás. héroes. Entonces, cuando empezamos a investigar, porque entonces sí, tuvimos que hacerlo con Fernando Leito, con Sergio Castro, que es un cartógrafo, con gente de allá, y empezamos, investigamos, y llegó el momento que, por ejemplo, Fernando Leitón decía que lleva 40 años tratando de saber cuál había sido la ruta, y nunca se pudo saber. Y entonces ya vinimos con esta gente, vinimos con planos, vinimos con un GPS, y hasta que y ve que después todo el mundo decía, los directores de las escuelas, los maestros, todo el mundo, ¿cómo? Esa era la ruta. Bueno, no había investigación antes. Hicimos esa investigación, pero también la hicimos muy profunda para no equivocarnos. Porque si no, en el futuro van a decir, ve que bateadores. No es por ahí la ruta de los héroes. Ellos se están inventando. No, lo hicimos. Y hoy por hoy nadie puede decir que esa no fue la ruta. Entonces, la investigación es sumamente Cómo importante. lograr eso, doña Ángela, cuando hay un montón de gente que ya hay ese tiempo que ya no está? Ah, no, definitivamente. Pero es que en aquel entonces de que el gobierno premió a las personas
y hacían mapas que iban desde de tierra al agua, ¿verdad? Entonces, era la gente que hizo, esos eran de los mismos del ejército, ¿verdad? Inclusive eran extranjeros, hicieron planos que venían desde San José, pasando por Alajuela, etcétera, etcétera, hasta llegar ahí al río San Carlos y llegar hasta la vía del tránsito. O sea, sí habían planos. Lo que pasa es que habían quedado de 1856, 1850, etcétera, etcétera. Y esos planos con los años, algunos estudiosos los empezaron a trabajar, pero quedaron ahí y nosotros estábamos totalmente excluidos. Carlos no existía. Eso era pura montaña, entonces ¿quién iba a decir? Entonces cuando nosotros empezamos a estudiarlo, hay gente como Fernando Leitón, que él no es un graduado en historia, ¿verdad? Entonces que él decía que él siempre lo despreciaron mucho porque él investigaba, pero no era una persona que tenía todos los estudios, pero además con los cartógrafos y la gente del Museo Juan Santa María empezamos a investigar y se fueron siguiendo los planos hasta que llegamos hasta donde era. Y como vos decís, estuvimos pasando por lugares que nosotros nunca. Y ahí al fin y al cabo, el Rafael Iglesias después hizo las carreteras. Y ese fue hablamos de investigación en serio. O sea, yo cuando nosotros hicimos eso, en vez de tomar ahí de Laguna y pasar por Buenavista y por Ronron y salir, pues la primera vez pasamos hacia esa. Es importante, o sea, la investigación es muy seria. Te lo cobra la gente en el futuro si tu investigación está bien sustentada. Y ese es un trabajo muy bueno que hizo. No, claro, porque yo escuché a don Rogelio decir, imagínense, la carretera Punta Arenas de 1840. Y uno dice, bueno, pero, escucha, ¿cómo lograr dar con datos En que el ya, 46 realmente fue que se inauguró. sí, Pues comienza en esa época. si ya en ese tiempo, o sea, la gente de ese tiempo, no creo que haya ninguno. Y el que esté vivo seguro ni se acuerda. Hablando usted está con Alzheimer, no se va a acordar, ¿verdad? Pero imagínense usted lo complicado. Yo le voy a contar un poquito de esto. Como ustedes, es muy difícil, ¿verdad? Obvio, no hay gente de esa época, ya estamos hablando de 200 años. Claro. En el caso del café, y esta parte como Costa Rica, sí está más documentada. O sea, hay documentos históricos. Pero uno, en este caso, un documental, pues yo no me puedo quedar solamente con eso. Yo tengo que ir a buscar otras fuentes. Entonces, un ejemplo, para hablar del oro y lo que hacían los boyeros, yo tengo que buscar, si no a boyeros de la época, sino a trabajadores del oro de la época, a alguien muy cercano a ellos. Entonces, qué sé yo, tengo testigos grabados que tienen, bueno, cuando yo entrevisté a este señor tenía 99 años, ya cumplió los 100 años, que trabajó en las minas, que conoce muy bien. Me dice, no, aquí hay túneles en esto, hay túneles. Mi abuelo era esto, el otro me cuenta, mire, es que mi abuelo me contaba que esto y esto y esto, porque yo estuve en tal y tal época, pero ya esto venía, aquí se necesitaban tantas yuntas. Dice un señor, uno de los que entrevista y aparece ahí, dice, aquí en algún momento se necesitaron hasta 35 yuntas de bueyes para subir un molino. O sea, son cosas que uno, o sea, no crea, uno se escalofría y uno dice, conociendo hoy lo que tenemos, visualizar usted a 35 boyeros llevando con sus bueyes, o sea, la destreza, la precisión, todo en esos caminos que no eran nada más que trocha en la montaña. Le voy a decir un ejemplo. A mí me tocó, que ya eso sí, es historia moderna, me correspondió organizar una gira con bueyes de Miramar de Montes de Oro a Monteverde. Fueron 3 días. Por una ruta investigada que era la ruta que se utilizaba en ese tiempo. Y nosotros hubo lugares, en el primer documental que hice, hay un documental que se estrenó el año pasado que se llama Costa Rica por la senda del boyero. Ahí se va a ver la magnitud de las dificultades que tenían los boyeros en esa época para caminar. O sea, nosotros recreamos eso. Hicimos ese recorrido con bueyes. Por caminos
que no eran caminos, que hicimos caminos en alguna parte. En otras, pues sí, eran potreros y otras, pero otras que hubo que hacer trocha para poder pasar por ahí. Y eso lo hicimos en 3 días, o sea, de ahí de Miramar a Monteverde. Pero en este momento que sabíamos que cualquier cosa, a la vuelta teníamos un carro a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, o teníamos algo, una moto o un cuadraciclo que pudiera solucionar un problema de llevarnos de una emergencia, de lo que fuera. En esa época En esa época no había nada. Era ir o ir. era él, nada más, y eran los bueyes, no había nada. Entonces, eso es lo que yo a veces digo, ¿por qué en Costa Rica, por qué nosotros no hacemos el esfuerzo de valorar lo que tenemos? Imagínense esos ancestros nuestros, el esfuerzo que hicimos para llegar hoy. Y veamos a Carlos. Carlos, a base de bueyes. Si vamos a la iglesia de Venecia, ¿quién hizo la iglesia de Venecia? Los bueyes. No fue con boyeros. Desde sacar madera de la montaña hasta llevar, les decía, también en ese documental, me decía un señor que entrevisté que era boyero y ya falleció hace que como... Entonces, él me decía, eran filas que iban desde aquí hasta Pital a traer materiales para esas, y en aquel tiempo, Vea la pregunta, ¿cómo dirían? oiga la pregunta de Luis Diego Corrales. ¿Conocen la cantidad de yuntas de bueyes que se necesitaron para transportar la iglesia metálica que se construyó por error en Grecia de Alajuela? Ay, Bueno, vamos a ver. Yo, no soy historiador como tal, sino que veo algunas cosas. No tengo ese dato, no sé. Lo que no estoy todavía tan seguro, porque hay muchas versiones de esto, de que esa iglesia sea por error. Eso yo no lo podría corroborar. De la información, porque sí lo he investigado un poquito, parte de todo este proceso de ver qué era lo que había pasado. eh, no es, mm, no está probado que viniera por error, sino pues que era una iglesia precisamente para Grecia. O sea, alguna gente dice que fue por error y no está ahí. Hay que entrarle un poquito más a ese tema. Y no en cuanto a cuántas yuntas de bueyes, pero volvemos a lo mismo. Si para una pieza, para las minas, en algún momento, alguna pieza se necesitaron 35 yuntas, imagínense lo que debe haber, la cantidad de yuntas que deben haber hecho falta para traer esas piezas de metal. No solamente para eso, el edificio metálico en San José. Todo eso viene. Recuerde que el edificio metálico viene desde 1852, más o menos, porque fue en 1853 fue la Fábrica Nacional de Licores que se fundó. Y antes de eso, precisamente en el edificio que está ahí, en esa parte metálico, ahí funcionaba, ahí fue donde funcionó en primera instancia el acopio de la producción artesanal de licor en ese momento. Entonces, todos esos edificios, todos esos materiales, porque aquí no teníamos nada que nos permitiera producir esas, no había materias primas, todo venía de afuera y todo con bueyes. Yo no sabía que esto de Grecia que comenta Luis Diego Corrales acá, eh, que se había llevado con yuntas de bueyes. Yo creí que ya Eh, había sido con camiones. ¿En qué otra cosa? es muy viejo. Que no existía. Yo quiero hablar sobre eso, y es cierto, o sea, está documentado que la iglesia no se trajo por error. La iglesia la compró el pueblo con un gran sacrificio por años. Está documentado cómo se hicieron las recolectas para comprarla y la mandaron a traer. Y cuando la trajeron, era tal la cantidad de dinero que el pueblo estaba exhausto y dejaron esa iglesia frente a donde está colocada ahora, la dejaron ahí en armar durante 2 años hasta que el pueblo pudo el dinero.
Y para armar esa iglesia se suponía que era una condición que tenía que ser con ingenieros de donde venía, Bélgica. Era obligatorio. Y el pueblo con qué, si estaban tremendamente, como quien dice, en la ruina. Y entonces, con trabajadores, porque tenía gente maravillosa, de aquí la armaron. Eran como ingenieros, pero era bueno, todo, ve la iglesia aquí de San Carlos, todas las iglesias que eran gente que tenía el conocimiento muchísimas veces empírico. Y esa gente la armó y después vinieron los ingenieros a hacer una supervisión porque decían que eso de cómo iban a garantizar esa iglesia si no lo habían armado ellos y dijeron que era un trabajo perfecto. La iglesia de Grecia sí fue hecha. Bueno, eso es interesante porque Luis Diego también lo puede corroborar. Ahora, respecto a lo que él dice de las yuntas de bueyes, yo tampoco sé la cantidad, pero las yuntas de bueyes jalaron todas las iglesias, ¿verdad? Que uno dijera 10, 20, 30, 40. Grecia, ¿de dónde las traería? ¿De? Típico, digamos, dependiendo de las cosas que trajeran, o las trajeran de las fincas, o de donde había Cualquier piedra, lado. de cualquier lado. O Todos los sea, bueyes. no había como, yo diría, bueno, dicen que ahí en Venecia eran 50 yuntas, 60 yuntas. O sea, yo me imagino que es muy difícil poderlo calcular la cantidad. Sí, muy Sí, difícil. digamos, para el café tal vez es lo más fácil. Porque si sacamos cuentas y alguien ahí con computadora, ustedes en sus casas ahí, son numeritos que se pueden hacer. Tenemos, en algún momento la exportación fue de 200 quintales de café, 200.000 quintales de café que se sacaron en su momento. Y sabíamos que cada yunta de buey llevaba un máximo de 10 quintales. Saquen las cuentas y verán cuántas yuntas de bueyes se necesitaban De para viajes, trasladar eso de a Punta viaje y Arenas. lo que duran esos bueyes 8 días. llegaron 8 días. Sí, dependiendo de dónde iban, eran 8 días. A Excelente veces para la más. economía. Sí, pero bueno, esa era la economía, esa fue la economía postcolonia, básicamente. Dice Esteban de Los Ángeles de la Fortuna. Esteban, gracias por también darnos soporte. Dice Andrés, interesante programa. Es muy bueno que los programas no sean solo de política ni entrevistas a políticos. Me imagino que si alguno de los políticos de este país ha empezado a ver este programa, ya sea diputado, regidor o lo que sea, se llenaría de vergüenza y seguramente apagó su teléfono. Cuando vemos que existió en el pasado hombres tan de verdad para con mucho esfuerzo construir lo que todos estos se han llevado. Es interesante el rescate de la cultura. Felicito a don Rogelio y a doña Ángela. Ojalá nacieran muchos Rogelios y muchas Ángelas para que las futuras generaciones y las que se están creando conozcan de dónde vienen y dónde están, lo que tuvieron y lo que ya no tienen. También ojalá quienes estamos hoy seamos como los historiadores en unos años para poder decir con nombres y apellidos cómo se forjó este país y quiénes se encargaron de irlo destruyendo. La historia es la historia, hay que conocerla, hay que saber de ella, hay que investigarla para saber lo que se ha tenido y lo que se ha perdido. Interesante mensaje, Esteban. Gracias, Esteban, Gracias. por su aporte. Sí, en realidad que uno dice, bueno, esa es la idea, Esteban, que todos los programas no sean solo de política, porque también hay gente a la que no le llama mucho la atención la política, y por supuesto que los temas tienen que ser diversos. Pero hay un tema en eso que dice Esteban, doña Ángela. Muchos de estos políticos no saben de nada de eso. Por eso, por eso no valoran nada. Y los políticos ni el montón de No, gente. nadie. Eh, te voy a hacer una referencia. Hace unos días le presenté este documental a un político, alguien que trabaja en el ámbito político. Y entonces
quedó impresionado. Dice, pero ¿cómo es por eso? Yo siempre sabía otra cosa. ¿Por qué eso? Dice, yo no sé. Yo me quedé pensando. Y con el puesto que ostenta este señor, no lo, no lo, no sabe eso tan sencillo. Y no se Entonces, dan cuenta. no, a mí me parece, en esto quiero decirle porque precisamente yo creo que las cosas hay que preservarlas. Y en esto yo tomo el ejemplo de doña Ángela, de decir, bueno, hay que preservar, hay que ver cómo lo hacemos. Resulta que el boyeo es, aunque algunos digan que los boyeros son un grupo en extensión, no es cierto. Cada día hay más boyeros y más boyeros jóvenes. Uno se alegra cuando ve eso. Se ha hecho un esfuerzo muy grande y se ha podido rescatar, pero ¿qué es lo que pasa? Que la actividad del boyeo no tiene una estructura jurídica que le dé un soporte. Bueno, en este año que estamos terminando, me di a la tarea de redactar un proyecto de ley, que yo no soy abogado, pero se me ocurrió, es una inquietud que traía muchos años, ya logramos, y fue acogida por un diputado en la Asamblea Legislativa y un diputado sancarleño. Esa es Luis Ramón Carranza acogió el proyecto, ya tiene su número de expediente en la Asamblea Legislativa, y precisamente la semana antepasada recibí una nota de la ministra de Cultura donde en la solicitud que ella está haciendo al Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias está presentando este proyecto de ley para proteger la actividad boyera en la carreta, para presentarlo en las sesiones extraordinarias. No sé si le va a dar tiempo al gobierno, si realmente lo van a poder presentar, pero sí la señora ministra ya solicitó. Entonces, parte de lo que comentaba este amigo de que hay que preservar las tradiciones, de que hay que ir dejando la historia. Bueno, para eso es necesario también contar con una estructura jurídica. Y la ley, digamos, se han hecho muchas cosas. En el 2012 habíamos logrado una declaratoria de interés público del boyeo, pero es un decreto. Entonces yo seguía con la idea de que había que hacer una ley. Bueno, ya está redactada, está ahí y vamos a ver si se aprueba. Pero eso es parte de ir dejando este legado histórico a las nuevas generaciones, que tengan una estructura. Dice Luis Diego Corrales, y de regreso las carretas, después de dejar el café en el puerto de embarque, venían con mercaderías para los pueblos de origen. Claro, claro. Por eso hablábamos de que el primer vehículo de transporte de Costa Rica, tanto era el flete ahí cerca de la casa, como de allá para acá, todo lo que traían los barcos, toda esa materia prima, lo que hablábamos, lo de las iglesias, de ropa, el Teatro Nacional, el Teatro Nacional, o sea, por eso le decía la importancia de los boyeros, del oro, el café, en la cultura, porque a partir de del financiamiento, en principio, con un impuesto a los cafetaleros y posteriormente a todo el país, se construye el Teatro Nacional. ¿Y eso qué viene a ser? Ya en 1897, que se inaugura el Teatro Nacional, precisamente fue un esfuerzo realizado por los cafetaleros, el país en general, pero con el aporte de los boyeros. Sin los boyeros no se hubiera podido hacer. Entonces, el desarrollo cultural de este país, aquí estamos hablando de cultura desde las manifestaciones artísticas. Entonces, a partir de ese momento, se comienzan a ver una serie de manifestaciones artísticas que hacen a este país proyectarse al mundo. Y tenemos, tenemos un montón de gente que ha estado en otros ámbitos culturales de diferentes capitales del mundo, precisamente, porque aquí se comenzó a generar eso y todavía hoy el Teatro Nacional sigue cada día aportando. Ahí lo vamos a ver, en el documental lo pueden ver, alguna gente ahí, digamos, ahí en el documental incluye curiosamente, a un muchachito que es violinista y toca con la Orquesta Sinfónica de Heredia. A ese muchacho yo lo conocí cuando estaba en el vientre de la madre. O
sea, todavía ella embarazada, entonces desde ahí, y cómo ha evolucionado este muchacho en la parte cultural, precisamente porque desde esas épocas, por eso me interesó incluirlo, porque desde esas épocas usted puede ver cómo el ámbito cultural vino desarrollándose y dándole un nombre a Costa Rica en el exterior. Doña Ángela, cuando habla don Rogelio del tema este que él presentó a la Asamblea Legislativa o que se presentó ahí, bueno, el boyero ha tenido, por ejemplo, aquí en Venecia hay un museo del boyero, ¿no? Claro. El único museo que hay en el mundo, el Museo del Boyero de Venecia, que Ajá. es un trabajo maravilloso. Está dirigido, hay un grupo muy lindo, pero tengo Giga Barbosa, Rodrigo Barbosa, que es querido, y ese es un trabajo que ellos han hecho como, porque los boyeros de Venecia llevan años de años, decía Miguel Salguero, que ahí se hicieron los primeros desfiles de lucimiento. O sea, porque en todos los lugares habían desfiles, pero ahí en algún momento era de lucimiento, luciendo las carretas y lo que yo. Perdona, es que la primera organización oficial de boyeros en Costa Rica es la de Venecia. Se fundó Ah, la primera asociación de boyeros en Costa Rica, se fundó en Venecia. yo estuve en algunas actividades con el carro una vez dando sonido para lo del convite, que termina uno llenísimo de comer en todo lado, y el cesteo en la noche. Ajá. El convite, el único lugar de Costa Rica donde ya se hacen los convites son ahí, que es el invitar a la gente para participar en el desfile. Y digamos, en eso tiene una gran curiosidad, un gran trabajo, un gran esfuerzo. Y ahí hay que mencionar a don Fido Rodríguez, ¿verdad? Don Fío. Y a Luis Mora. Don Julio Juan Santamaría Luis, también, sí, que era parte exactamente, de eso. exacto, son de los tres que lucharon tanto por el museo. Y es que don Fito Rodríguez decía que como los desfiles de boyeros llegaban los boyeros de todo el país y siempre estaban buscando algún rinconcito donde los dejaran, que en tal lugar, y bueno, andaban de la seca a la meca. Dijo, tenemos que tener un lugar a donde vengan los boyeros, se estén aquí y que hagan la fiesta. Y es así, pues ellos compran esas 7 manzanas de terreno y terminan haciendo. Ese museo, digamos, es un gran esfuerzo. Y por el otro lado, ahora que vos decís, Esteban y los amigos, que hay que hacer cosas. ¿Quiénes las tienen que hacer? Bueno, nos toca a vos, a mí, a Rogelio. El trabajo Sí, que hace ¿por qué? Rogelio, Porque cuando él habla de las historias que nos tocará contar a nosotros, los que andamos ahí y ya nada, y desgraciadamente las historias de nosotros no son tan buenas como las que podemos ver en este momento. ve que Rogelio logra ahí en el Ministerio de Cultura un decreto de interés público de lo de los boyeros. Él siempre ha estado inmerso en eso. Tal vez no sea boyero, como dice el que mentiras. Viera las yuntillas y viera cómo se luce cuando va a los desfiles y todas las cosas. Pero este trabajo que él hace ya, el intelectual, viene primero y después trae esta ley, pero es que cuesta tanto, ¿verdad? Él lleva, la prepara, la monta. Tuve el gusto de acompañarlo a visitar a Luis Ramón Carranza, ya que es tacaleño también, ¿verdad? Porque, bueno, pensamos que, como además Luis Ramón viene de familia boyera y que sería interesante, llega y lo plantea y lo presenta. Pero imagínate, ¿cuándo va al final ser aprobada esa ley? ¿Y qué trae esa ley? O sea, ¿qué tantas ventajas trae? ¿Qué es lo que tienen que resolver los boyeros? Rogelio, ¿qué es lo que contiene la esencia de la ley? Es básicamente una protección a la actividad. Una protección en el sentido de que se le da una mayor prepotencia a las organizaciones, a las figuras de boyeros, asociaciones básicamente, para que tengan una hegemonía en cada cantón y, y se logre precisamente hilvanar todas las actividades que se hacen, desde el financiamiento, que es importante, digamos, de cómo lograr financiamiento, la participación de las instituciones del Estado, que las instituciones del Estado apoyen en vez de obstruir las funciones. Los que no conocen lo que es una organización de boyeros se imaginan, o sea, no se imaginan lo que significa poder organizar un desfile de boyeros en España.
donde hay que pedirle permiso a todo el mundo, donde hay que invertir en una actividad que no genera nada. Cuando usted se mete a organizar un desfile de boyeros, ese desfile no es para generar recursos, no le genera recursos al organizador, le genera recursos al pueblo. Hombre, que genera Entonces, gastos. sí, al organizador le Gastos. genera gastos. Al pueblo, a la gente que se beneficia de eso, digamos a los de la soda, los de los hoteles, los de las cantinas, las pulperías, taxis, todo el mundo. Y le voy a contar una cosa de lo que uno sufre con esto. A mí me tocó en Miramar y yo le agradezco a la gente de Miramar el apoyo que me dio. Pero un día llegué a una cabina a pedir habitaciones, porque iba a hacer una reserva precisamente, creo que era don Julio, iba para allá y yo le iba a reservar una cabina para que esté. Y me dice, no tengo campo para eso. Digo, ay, irá. Pero fui al otro lado y dije, no, es que los boyeros decía, y nos tiene como locos, todo está lleno. Y ahora hacía 3 días había ido a pedirle que patrocinara una carreta con 10,000 pesos. Y no había podido. Y le digo, ¿por qué yo te pido patrocinios? Ah, pero esto es otra cosa. Dice, yo no trabajo. Yo sí, y nosotros estamos trabajando para eso. O sea, la mentalidad de la gente es que creen que eso se hace porque alguien está haciendo plata. Uno lo que hace es aportar. O sea, en el 2005, en Miramar, hicimos un desfile. En el 2004, más bien, en el 2005 hicimos la asociación. En 2004 hicimos. Y ese desfile lo financiamos íntegro con Lorenzo Elizondo y yo. Estoy hablando de financiar comida y para animales, para los bueyes, por cada yunta de bueyes, te llega mínimo 3 personas. Tenés que darle alimentación y dormida a esas 3 personas. A 5. A A los 3 y a los 2 bueyes. A 3 y a los 2 bueyes, bueno, que eso se consiguen pues, por eso. Pero tenés que darle alimentación. Tenés que tener dónde guardan las carretas, seguridad para esas carretas. Y a nosotros nos llegaban 125 yuntas de bueyes. Y eso lo financiamos. Ahí fue donde yo les dije, no señores, ya no más. Ya era el segundo desfile que hacíamos. Entonces yo les dije, señores, yo no puedo, yo no tengo los recursos. Me embarqué con esto y tuve que invertir de donde no tenía, pero se hizo. Pero ya de aquí no. Hagamos una organización, asociémonos y busquemos gente que pueda. Y efectivamente se hizo la asociación. Y eso facilita bastante el realizar estas funciones. Por eso se falta la ley. Pero cuando usted tiene, en el momento que tengamos una ley que nos permita ir a las municipalidades, ¿por qué? Porque esta actividad fue declarada no solamente de interés público, sino de cultural, público y cultural, donde usted permite que las empresas tengan la facilidad de ayudar y las organizaciones, las municipalidades que no cobren el canon, que Senasa no cobre, que esto y que el otro, que es lo que pretendemos, buscar ese tipo de ayuda, vamos mejorando. Porque el traslado de una yunta de bueyes de Cartago aquí te cuesta 200,000 colones para venir a un desfile. Pero tiene que pagar el boyero. Y eso lo paga el boyero. Y ustedes en sus casas, los que no saben de bueyes, no sé si sabrán eso. Pero cuando ustedes vean un boyero que va con una carreta y va con una yunta de bueyes, ya sepan que ese hombre pasó 2, 3, 4 o hasta un año, 2, 3, 4 meses o hasta un año economizando para poder ir a un desfile, a engalanar una población y generar recursos para una población y preservar la cultura. Eso de la preservación de la cultura, yo escuché ayer, por cierto, en la página de YouTube de doña Ángela, un poema de William Jara, no recuerdo el nombre, pero era exactamente así. Avanzan las carretas. Ajá, del boyero.
poema muy interesante de William Jara Parra sobre ese tema del boyero. Bueno, los que lo hayan visto ahí, esas imágenes que están en Ajá. esos son imágenes mías. Las imágenes de Sí. él, así está editado eso me dijo Mira. él, eso me dijo él. Andrés, tenía una lesión en un hombro así días y entonces no podía tocar guitarra. Después de no sé cuántos intentos, algo me medio salió. Cuando me di cuenta estaba editado y todo en la página de Doña Ángela. Es que figúrate que yo había sacado ahí también un poema muy bonito, y hablando de lo de los boyeros, entonces me llama y dice, mira, es que con eso que sacaste ahí, yo no, ya aquí, yo voy a ponerme a hacer un poema, porque ya es que bueno, empiezo así, yo voy a hacer un poema y yo te lo voy a mandar a ver qué te parece. Y es genial, ¿verdad? Media hora después estaba el poema ahí. Digo yo, está lindísimo. Me dice, ahora le voy a meter el audio, me lo manda con audio. Luego, es que no te lo puedo pasar por el Facebook. Tiene que tener imágenes. ¿Y cómo hacemos? Le digo yo, no, aquí, a decirle a nuestro amigo Diego, ¿verdad? Y se lo dice Diego. Tiene mucha amistad también con Rogelio. Y dice, y aquí lo que están son las tomas de Rogelio, de oro, café, bolleros. Ay, entonces tienes que tomar las imágenes de ahí. Y cuando ella para allá llega y ya se lo mando. Y el hombre que tiene mal el hombro de todo, ya le había metido sonido. Y es precioso. Rogelio y yo veníamos hablando de eso ahora. Que eso es un poema tan lindo, tan bonito ilustrado y su contenido que ya sabemos que ahora ya pegó y ahí sigue adelante, ¿verdad? No, y que puede seguir haciendo poemas hasta con el hombro dañado. Exactamente, y vamos a ver con las otras tomas, porque va a tener que pagarle todos los derechos a Rogelio. Así es. Don Rogelio, agradecerle que nos acompañara y poder conversar sobre este tema, porque es interesante en realidad, como lo decía Esteban, hablar del tema de cultura y de que la gente joven, ojalá que este programa que queda ahí guardado en la página entre nosotros, la gente lo siga viendo después y conozca de esto, de la historia y de todo esto que es sumamente interesante. Pues decirle a ustedes más bien, muchas gracias. Sinceramente, uno siempre se siente halagado. Tal vez ese es el mayor pago que tiene uno, el saber que el trabajo que se está haciendo lo están valorando. Entonces, en realidad, agradecerle a usted por traerlos y desde luego allá la familia, cada uno, los que están viéndonos, están viendo y escuchando, que nos puedan ver a futuro, pues que sepan que uno lo hace siempre en función de poder dejar un legado para las nuevas generaciones. Doña Ángela, agradecerle también que nos trajera al recién sancarleño Rogelio Barrantes. Hay que bautizarlo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Yo creo que sí, lo tenemos en la palmera. Dice que escondido. ¿Quién va a estar escondido? Es que aquí no se puede esconder nadie en ningún lugar, ¿verdad? Doña Ángela, pero el trabajo suyo que llegara don Rogelio a reforzar esa parte es buenísimo. No, excelente, porque la hermana de él, Grecia, que se entusiasmó con ese proyecto ahí en la palmera. Y yo le dije, si te animás, nos metemos a hacer este proyecto. Y Rogelio también, y bueno, entrémosle, ¿verdad? Que son frutales, que un vivero muy bonito, ya están haciendo un gallinero. Bueno, estamos súper emocionadísimos. Y aquí están construyendo en San Carlos. Yo jugando de campesina, ellos sí se la saben de todas, todas. Muy bonito la palmera. Sí, es un lugar donde realmente, por lo menos en el poco tiempo que tengo de estar ahí, estoy ¿Cuánto es el poco tiempo? 2 meses. 2 meses. Ah, sí. Sí, lo estamos Dos, 3 estrenando. meses, sí. Sí, está, 2, 3 meses. Es que ese proyecto yo lo inicié hace como 2 años y medio. Sabes que mi mamá me dejó una platilla ahí y me dice para que sembrés, porque entonces sembramos todos esos frutales y ahora a 2 años y medio ya están empezando a ponerse los árboles. Ya dijimos, bueno, entrémosle. Y ellos aman todo. Yo también, pero es que uno está lleno de cemento, ¿ah? De vivir entre el cemento y entonces ya poder ir a vivir en el campo, toda la satisfacción y además la palmera bellísimo. Rogelio ahí con una cámara, porque es un fotógrafo buenísimo con la cámara. Un día me mandó un tucán, un día esto me mandó una ardilla, ¿cómo eran? Comiendo una ardilla sacando un poco de comida y había un pajarillo ahí comiendo junto con la ardilla. Se ven cosas divinas. Y las lapas se les paran hacia el frente. Bueno, es un mundo maravilloso, ¿verdad? Un mundo tranquilísimo,
muy... Doña Ángela, y la seguimos extrañando en Los Amigos de la Villa. Hay que involucrarse. Sí, sí, ya me dijeron, voy a tener que volver a entrar, sí, porque me estaba diciendo de Paulino, el hijo de Henry Porras, que querían hacer varias cosas, sí, lo que, sí, tengo que hacerlo. Sí, hay un proyecto que están haciendo, precisamente, es que hay un chat, Rogelio, que se llama Los Amigos de la Villa, se llama Amigos de la Villa. Se habla mucho de historia, de que era, bueno, antes de Villa Quesada, La Unión, después Villa Quesada, y ahora Villa Quesada. En una ocasión entrevisté yo a Humberto Sancho, estaba cumpliendo creo que 102 años, para cumplir 102 años. Y digo, Humberto estaba muy bien, lo único es que muy sordo. Y entonces hay que hablarle muy duro. Porque quiere decir, está regañando, señor, y era que hay que hablarle duro para que escuchara. Y le digo, Humberto, ¿qué prefería usted? Usted que vivió, usted conoció La Unión, conoció Villa Quesada y conoció ahora Villa Quesada. ¿Con cuál de los tres se queda? ¿Con La Unión, con Villa Quesada o con Ciudad Quesada? Y dice, no, con Ciudad Quesada. Y yo, sí, yo creí que decir con la Villa, por lo menos, que con Villa Quesada. Dice, no, con Ciudad Quesada, porque ahora todo es más fácil. No hay que salir, las cosas llegan a la casa. Te manda la plata ahí por un sistema. Y todo. Y yo, una persona de 102 años y ya quería las comodidades del mundo más moderno. A veces es una maravilla estar en este mundo de esta época. Sí. Tiene muchas ventajas. También sus desventajas, pero tiene muchas ventajas. Sí, hay desventajas. Imagínate, si no, ¿cómo haríamos para poder participar? ¿Sí? Imagínate con la inmediatez. Y aquí con Diana, ¿verdad? No, y hay muchas cosas. Y lo que ocurra en cualquier parte del mundo son minutos y ya lo sabemos nosotros. También podemos concientizar y podemos ayudar y podemos y también a veces aguantarnos. Hay que seguir haciendo programas de historia, doña Ángela, seguir dando historia. Es muy interesante. Bueno, y para eso también tenemos ahora ahí la palmera. Muy interesante hablar de historia. Viera cómo le agradezco, pero cuando yo me jubilé, precisamente, no, yo me voy a jubilar. Eso es jubilar. Sí, yo estoy aquí porque estoy jubilado ya. Ahí con Ángela, mi hermana, ahí con ese proyecto. Y tranquilo. Eres algo puro júbilo, solo él sabe, ¿verdad? Que vamos a agradecerles que nos acompañaran. Y bueno, ya ustedes ven, si podemos, en el correo entre nosotros, @gmail.com, entre nosotros 14 y 16. Me olvidan siempre los números, entre nosotros 14 y 16, @gmail.com. Ustedes nos pueden sugerir programas que quieran ver. Hay un programa que de hace no sé cuánto tenemos ahí, hay que buscar a alguien que nos hable sobre los sueños para que Dayana de Salcero pueda observar ese programa sobre el tema de los sueños. Ella quiere saber si alguien que yo veo un sueño que no conozco, si será que lo voy a conocer en la realidad o si que apareció en uno de mis sueños, todas esas cosas, sí. Y vamos a buscarnos una persona que conozca de ese tema para poder interpretar y que Dayana Fernández de Salcero pueda ver ese programa de los sueños, que está interesante, porque siempre todos soñamos, pero en realidad uno sueña y no le presta mayor atención, como parece sí le ha prestado a Dayana al tema de los sueños. Nos encontramos este jueves a las 6 de la tarde con programa político y después seguimos solo los martes a las 6 de la tarde acá en la página de Entre Nosotros. Que tengan un feliz descanso y nos encontramos el jueves a las 6 de la tarde acá Entre Nosotros. Entre Nosotros llega a usted gracias a Universidad Isaac Newton, carnívoros ahumados y barbecue, sabor a mar, Errasab, Dulú y Enchilate.